del domingo pasado, que prediqué de la gratitud, hablamos un poco de lo que la Biblia dice sobre dioses falsos. Perdón, no tengo el otro micrófono, me lo van a dar, si no yo. Sobre dioses falsos. No porque nos interesan los dioses falsos, sino porque queremos ver cómo Dios advierte aún a personas que le aman y le sirven y le obedecen, le reconocen, a los peligros con los dioses falsos. Y vimos que aún siendo cristianos es posible que entre la idolatría a nuestros hogares si valoramos o estimamos y damos más prioridad a algo por encima de Dios. Hablamos de los dioses de fortuna y destino, en fin, el amor al dinero. Y también hay muchos dioses que vamos a estar viendo y mencionando. Y hoy no es un Dios falso necesariamente que quiero hablar, más de una especie de idolatría que nosotros como creyentes podemos tolerar y hasta abrazar nuestra vida. Va en Éxodo capítulo 20, leeremos versículos 1 al 4, Éxodo 20, del 1 al 4, después de la lectura vamos a orar. Éxodo 20, 1 al 4, dice así: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Te ruego que me des el poder, Señor, para exponer tu palabra de forma autoritativa, porque son palabras de Dios, no son palabras de hombre. Queremos estar advertidos de un gran peligro, Señor. Así que ayude que tu palabra sea eficiente en nuestras vidas, que caiga en tierra fértil y que todos nosotros podamos recibir bendición de lo alto por haber venido a la casa de Dios en esta mañana. Gracias, Señor, porque ya cantamos y alabamos tu santo nombre. Ahora queremos escuchar de ti por tu santa palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En forma de introducción, entre los primeros mandamientos que Dios le da a Israel, les dice que no deben tener dioses ajenos delante de él. O sea, prohibido tener un Dios secundario, tercio, mucho menos a nivel del verdadero Dios. Pero lo que viene justo después de eso es de no hacer imágenes de cosas en el cielo, en la tierra, aguas bajo la tierra, para adorarse delante de ellas y honrarlas, dice versículo 5. Ahora, uno puede pensar de una vez en objetos de madera y de barro, de plata, de oro, que son estatuas de dioses falsos, que obviamente caen en esta prohibición de no tener un ídolo para un dios falso. Pero quiero decirles, mis hermanos, que es posible aún convertir un buen objeto, un buen símbolo, en un objeto de idolatría. Y eso no lo digo exageradamente, no lo digo porque se me ocurrió, sino porque bíblicamente ha pasado esto. Algo que fue bueno, sirvió un buen propósito y logró hacer una piedra de tropiezo para la nación de Israel. Vamos a ver cómo aún en los dioses falsos, que uno puede convertir un buen símbolo en un objeto de idolatría. Así que vamos a ver, mis hermanos, en 2 Reyes capítulo 18, para presentarles el símbolo que vamos a estar hablando. Y es un solo símbolo, pero yo creo que cuando uno hace la aplicación a la vida personal, pueden ser muchas cosas que caen en esta categoría, que uno toma algo bueno y lo convierte en objeto de idolatría. 2 Reyes 18, versos 1 al 4. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar el de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los santos y quebró las imágenes y taló los bosques
e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por nombre Neustán. Este capítulo nos cuenta el comienzo del reinado de Ezequías, rey de Judá. Y casi siempre en cuanto a los reyes, Dios dice su nombre, cuánto tiempo reinaron, qué edad tuvieron cuando comenzaron a reinar, si era buen rey, mal rey, y algunos detalles biográficos de su vida. Vemos que él inició su reino a los 25 años, siguiendo su padre, el rey Acaz. Ahora, su padre no había sido un buen rey. Si regresamos al 16, versos 2 al 4, vemos que la costumbre de su padre eran las costumbres de idolatría. Así que tuvo la desventaja, este hombre Ezequías, de que el ejemplo que él tuvo cuando era joven, era niño y hasta joven adulto, que su padre era dado a la idolatría. Podemos decir que es gran desventaja, ¿verdad? Que eso moldea el carácter de uno. Pero a pesar de esa influencia mala de su padre, Ezequías inició su reinado de la mejor manera. Porque vemos reformas espirituales en versículo 4. Ahora, en la descripción de su vida en verso 3 dice que hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Por lo general, cuando Dios compara a una persona con David, es buena comparación, muy buena comparación, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. No perfecto, pero cuando Dios dice, este es como David, ya sabes, es estrella dorada para uno, ¿verdad? Dios dice, este caminaba en los caminos de David su padre. Pues, ¿qué hizo? Verso 4 da varias reformas que él hizo. Quitó los altos. Los altos eran lugares elevados, en collados, en montes, para adorar a los dioses falsos. Después dice que quebró las imágenes, figuras, representaciones, estatuas. Taló los bosques. En la 66, símbolo de Acera. Acera es la diosa del bosque. Básicamente quitó todo lo que pudiera prestarse para la idolatría. Destruyó los sitios de adoración ubicadas en el bosque a la diosa Acera. Pero la cuarta cosa que él hizo, y eso va a ser el enfoque de hoy, es que él hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Ahora, vamos a suponer que tú no sabes nada de la Biblia y tú ves una serpiente de bronce. ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Positivo o negativo? Negativo. Ahora, si sabes un poco de la Biblia, va a decir, bueno, serpiente de bronce, sí, yo conozco la historia. Y va a decir, qué bueno, ¿verdad? Porque la serpiente en sí, de Génesis 3, la antigua serpiente es nadie más y nadie menos sino el diablo, que vino para tentarle a Eva, ¿verdad? Gran serpiente. Pero esta serpiente que Moisés hizo era una cosa positiva. Y vamos a verlo más adelante. Y no era mala la serpiente de bronce porque era mala. Era mala por lo que dice a continuación. Porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel. Ahí está el problema. Algo que en un momento dado cumplió un propósito, fue ordenado por Dios para que Moisés lo hiciera, cumplió un buen propósito, trajo vida y vamos a verlo, trajo sanidad y todo, se había convertido en un objeto de idolatría. Y Dios dijo claramente en Éxodo 20, no te harás imagen para adorarse, para honrar, para estimarlo como si fuera un Dios. Y esto es el precedente para este mensaje. Es necesario ver ahora el trasfondo de esta serpiente para entender qué sucedió con Israel y ver el peligro que existe aún con los creyentes de hoy en día. Ahora bien, conozco a la mayoría de ustedes. Yo sé que nadie aquí, a mi conocimiento, es aficionado de las serpientes. Yo no conozco a nadie que tenga mascota de serpiente, ni que quisiera tener una estatua de serpiente en su casa.
por lo general es un animal que no nos gusta. Connotaciones satánicas de Génesis 3 y todo eso, pero en sí cómo se mueve y todo, ¿verdad? Da cosa. Pero si no es eso el peligro entonces de la serpiente de bronce, ¿qué peligro puede haber para nosotros siendo creyentes en el Nuevo Testamento? Ahí vamos a verlo durante este mensaje. Vamos a ver primeramente el origen de la serpiente de bronce. ¿Por qué en primer lugar Dios mandó hacer esta serpiente? Números 21. Sabemos que no es primera ni última vez que Dios manda hacer algo. Si miramos desde Génesis 6 y 7, Dios le mandó a Noé a edificar un arca, ¿verdad? Si miramos más adelante, Dios le manda a Abraham a hacer un altar. Luego, posteriormente, en Éxodo, Dios manda a Israel a hacer un tabernáculo, luego un templo. En fin, son proyectos de cosas tangibles que Dios manda a hacer, que cumplen un propósito. Y eso está bien, eso es perfecto. Pero esa cosa tangible nunca debería llegar a ser más importante que aquel que lo mandó a hacer. Eso es muy importante entender para entender este mensaje. Cómo la idolatría puede encontrar cabida aún en nuestras vidas si no entendemos que cualquier símbolo tangible no es tan importante como el Dios que lo mandó a hacer. Y esto lo veremos claramente con la serpiente de bronce. Números 21, del 4 al 9, dice, y partieron del monte Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Que ni hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Y así inicia y concluye la historia de la serpiente de bronce. En su jornada por el desierto, Israel solía pasar por temporadas de desánimo, a veces por falta de pan o falta de agua, o porque hace calor, o porque la comida ya nos aburre. En fin, muchas cosas causaron desánimo al pueblo. Y ellos se encontraban desanimados por la dureza del camino, escasez de agua y fastidio del pan. No fue la primera vez que comienzan a murmurar. Y cada vez que ellos murmuran, acarrea juicio de parte de Dios. Entre paréntesis, y la murmuración, aunque para nosotros es un pecado, todo el mundo lo hace. Quejarse, todo el mundo lo hace. Delante de Dios es un pecado que siempre ha acarreado juicio. Pablo manda a Corintios a no ser murmuradores, como algunos de ellos murmuraron y fueron muertos por el destructor. Punto es, la murmuración acarrea juicio de parte de Dios. El juicio en Números 21 involucra serpientes ardientes. Ahora, si realmente estaban encendidas y iban con fuego o era veneno que ardía, quién sabe. El punto es que cuando estas serpientes se soltaban entre el pueblo, comenzaban a morder a las gentes. Y era una mordida fatal, Pues dice el versículo 6, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vemos que el juicio de Dios es severo, es directo. No cabe duda que las primeras mordidas eran los que encabezaban las murmuraciones. Dios sabe cómo dirigir su juicio a quienes lo merecen. Pero se está dando cuenta el pueblo ahora que estas serpientes están sueltas, están mordiendo por aquí y por allá, y al morir la persona se muere rápidamente.
No hay esperanza para la persona. Ninguna sanidad física puede tratar con el individuo. Nada de chupar el veneno, escupirlo, nada de antibióticos, nada por el estilo. Las gentes están muriendo. Es un juicio de parte de Dios. El pueblo, cuando ven la gran matanza entre el pueblo, se dan cuenta de que habían pecado. Y qué bueno, porque es el propósito del juicio, de impulsar a las personas al arrepentimiento. Primeramente, adueñarse de su pecado, diciendo, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo. Ellos dicen, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Moisés, confesamos nuestros pecados contra ti y contra Dios. Nuestra oración ahora es que Jehová quite de nosotros estas serpientes. Ahora, si usted está viviendo en una comunidad con tiendas y carpas y millones de personas y hay serpientes, no es que uno está en su casa bien sellada que no se preocupe por la serpiente. Cualquier casa queda expuesta al peligro de la serpiente. Incluso el mismo Moisés, no crean que él vivió en condiciones mejores que el pueblo. Él como nómada y como los demás vivía así en una carpa que se movía de un día para otro. Entonces, tanto Moisés como los demás estaban en el mismísimo peligro. Moisés ora por el pueblo. Qué gran intercesor era Moisés. Qué tremendo era Moisés. Cuando Dios estaba airado con ellos en Éxodo 32 porque hicieron un becerro de fundición, Moisés intercede por el pueblo. Él es el que escatima toda la nación. Moisés era tremendo intercesor, aun cuando Dios le dijo a él, voy a destruir a todos y de ti haré una gran nación. Ajá. ¿Quién no va a recibir una oferta así? ¿Quién no va a decir, gracias Dios por tomarme en cuenta? Yo seré como Abraham, seré como Noé, seré como los patriarcas. Y Moisés aún así oró por el pueblo, intercedió por ellos. Y aquí hace lo mismo, ora por el pueblo. Qué largo era su oración, qué sincero era, solo Dios sabe. Bueno, obviamente era sincera porque la respuesta de Dios está en verso 8. La respuesta de Dios involucra hacer una serpiente ardiente. O sea, Moisés, tal como tú estás viendo que muerde a la gente. Quiero que vayas y que busques un metal y quiero que hagas esta serpiente de bronce y que la pongas sobre una bandera, un asta, que se puede elevar ahí entre el cielo y la tierra. ¿Por qué Dios mandó hacer una serpiente ardiente? ¿Sería para torturar al pueblo mentalmente? Porque ya no solamente hay serpientes en la tierra, sino hasta cuando mira arriba veo una serpiente. ¿Sería más del juicio de parte de Dios? No, no. Su razón es dada en el versículo 8. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Al colocar la serpiente sobre esta asta, sobre la bandera, alto, cualquier persona, me suena como todo aquel, que fuese mordido por la serpiente, que tuviese una mordida fatal, al mirar a la serpiente desde lejos, desde cerca, del occidente al oriente, del norte al sur, cualquier dirección, cualquier distancia, con tan solo que mirar a la serpiente, dice Dios que mirare a ella y vivirá. El contraste de lo que normalmente pasaría si no mira la serpiente. Si es mordido por la serpiente y no mira a la serpiente de bronce, se va a morir. Eso era lo que estaba pasando. Ahora, Moisés es obediente al mandamiento de Jehová. Moisés es obediente. Verso 9, Moisés hizo una serpiente de metal. Me pregunto, ¿cuán rápido pudo haber hecho Moisés esta serpiente de metal? De encontrar bronce, bueno, de repente, bueno, hagamos una colecta rapidito porque Dios dijo, y se agarra el bronce, comienza a hervir la olla, busca uno que otro que sepa cómo hacer el molde y hace la serpiente de bronce. Seguramente durante este tiempo la gente sigue huyendo por sus vidas, las serpientes ardientes, mientras Moisés prepara lo que Dios le dijo.
dice que Moisés hizo la serpiente de metal y la puso sobre la bandera. Ya la serpiente terminada está alzada para que todo el mundo lo pueda ver. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Ahora, tenemos que analizar por qué Dios lo hizo de esta manera. Porque Moisés, en otras ocasiones, había orado por el pueblo y el juicio que Dios había mandado cesa de inmediato, literalmente de inmediato. Dios pudo haber hecho que desaparezcan las serpientes de una vez. No lo hizo así. Dios pudo haber hecho de que ya la piel del ser humano no puede ser atravesada por los dientes de la víbora. Tampoco lo hizo así. Cantidad de cosas pudo haber hecho Dios para librar a su pueblo, mordido por la serpiente, a que no murieran. Dios, en su infinita sabiduría, involucra a Moisés, involucra un objeto tangible, involucra la misma semejanza de la serpiente, la pone en alto, la pone elevado, y cualquier persona con este protocolo que mirara a la serpiente viviría. Con una mirada. Hay un cántico que dice, con una mirada de fe es lo que hará salvo al pecador. De ahí, de aquí deriva. Ahora, termina la narración allí. Obviamente, cuando Moisés explicó el propósito de la serpiente, ¿qué creen? Cantidades de gentes comenzaron a decir, ¿dónde está la serpiente? Que vivo en el valle, no lo veo, déjame ir a dónde está. La vista la serpiente. Y ahí puedo recibir la sanidad de mi cuerpo. Cientos y miles, sino 10,000 de personas fueron salvas y sanadas porque miraron a la serpiente de bronce que Moisés hizo. Ahora, vamos a pensar una cosa. ¿La serpiente de bronce en sí tuvo poder para sanar? No. ¿Qué era? Obediencia a la palabra de Dios. El poder de sanar no era de Moisés, no era la serpiente, ni siquiera uno mismo deseando ser sanado, sino porque esa persona fue obediente al protocolo que Dios le dijo de mirar la serpiente. El individuo vivió en vez de morir. ¿Y sabe qué? Ahí termina la historia. Después de este relato no aparece en 22, 23, 24, no aparece en Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, por el resto del Antiguo Testamento, hasta Reyes. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce? Podemos decir claramente que sí cumplió su propósito, de eso no hay duda. La serpiente fue creada por Dios, mandada por Dios a Moisés a hacer, cumplió su propósito, miles fueron sanados, las serpientes ardientes ya se fueron, el juicio se acabó, ya. Agradezcamos a Dios porque nos trajo sanidad a través de este símbolo. Pero ¿qué simbolismo tiene la serpiente de bronce? Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Ahora yo sé que les pedí que no se pararan a usar el baño, pero si hubiera alguien que se parara a buscar un vaso de agua, se los agradezco. Qué ironía. Juan capítulo 3, versos 14 al 16. Tremendo este pasaje. Juan 3, 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ya su mente conoce la historia, ¿verdad? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el diálogo entre Jesús y Nicodemo, Jesús hace referencia de ese evento en Números 21, afirmando primeramente que fue un evento literal.
No era cuento de hadas, no era una metáfora, no era mitología, no, literalmente. Una serpiente ardiente fue hecha de bronce, falsada una bandera, una asta, y dio vida y sanidad al pueblo que estaba reo de muerte. Pero Jesús enseña que este símbolo, este evento, sirve de sombra de algo por venir. Y hace una comparación. Como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora bien, en ese momento, ¿Cristo estaba levantado? Gracias, hermano. No. Su levantamiento, ¿cuándo pasó? En la cruz. Levantado entre el cielo y la tierra, literalmente. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, con toda la información que leímos en Números 21, vamos a comparar lo que Moisés hizo con lo que es el propósito de Jesús en ser levantado. Verso 21. Para que todo aquel quien él creyere. ¿Quiénes fueron los que podían ser sanados por la serpiente de bronce en Números 21? Cualquiera, dice, cualquiera que fuere mordido por la serpiente. Blanco, negro, chaparro, alto, feo, bonito, intelecto, analfabeto, no importa. Si tú eres mordido por la serpiente y miras a la serpiente, vas a recibir la sanidad. Cristo dice, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué semejanzas hay entre Jesús y la serpiente? Ahora, está un poquito difícil porque decimos entre Jesús y la serpiente, pero la serpiente, Génesis 3 es Satanás y Jesús es Jesús. Pero la comparación no la estoy poniendo yo. Cristo dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a, con su lugar en Juan 3, vayan a Gálatas 3 también y Génesis 3. Gálatas 3 y Génesis 3. En Gálatas 3, versículo 13, dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en madera. Esas palabras no son mías, las creo, son de Dios. En el momento que Cristo fue colgado en la cruz, el hermoso, amoroso, benigno Cristo fue considerado una ¿qué? Una maldición. Hecha maldición por nosotros, dice la Biblia. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel, cualquiera que es colgado en madero. Sabemos que Cristo cumplió un propósito cuando fue a la cruz. Cargó en él nuestros pecados, de modo que literalmente era en los ojos del Dios divino, su Padre celestial, maldición por nuestras culpas y nuestras iniquidades. ¿Qué semejanza tiene un Jesús llamado maldición con la serpiente? Van a Génesis 3. No es sorprendente que en Génesis 3 encontramos la serpiente bajo maldición. De hecho, la serpiente es el primer ser en toda la Biblia que recibe una maldición. Antes del hombre, antes de la mujer, antes de cualquier otro. Génesis 3, verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La primera en ser maldita, la serpiente. Porque Dios mandó una serpiente ardiente para ser levantada. Porque la serpiente conectada a la maldición. En Gálatas 3, Cristo fue hecho por nosotros maldición. Era necesario que Él fuese levantado entre cielo y tierra para poder dar vida eterna a todo aquel que en Él creyere. Isaías 45, también vamos allá.
Isaías 45. Ahora, en ese entonces, que las serpientes estaban mordiendo al pueblo, el pueblo se caía por aquí y por allá, no falta que hubiera uno que dijera, bueno, yo tengo un remedio casero, queriendo, aunque sea hacer negocio, ¿verdad? Siempre hay alguien. Y tal vez algunos remedios parecían funcionar, pero al fin y al cabo todos morían. ¿Qué implica? Que era un solo camino de sanidad. El número 21. Mirar a la serpiente. Isaías 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Igual como a la serpiente ardiente de mirarla, es la única forma en que un mordido podía ser sanado. Isaías profetiza diciendo, hay un solo objeto de nuestra mirada que puede otorgar la salvación. Dios dice, mirad a mí y sed salvos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hombre puede inventar muchísimas maneras de cómo ser salvo, de cómo tener la vida eterna, camino a la inmortalidad. Pero Cristo, como la serpiente de bronce, es el único camino eficiente que realmente da la vida eterna. Ahora, vamos a Juan 12. La serpiente de bronce fue hecha, salió del molde, y Dios dice, Moisés, tienes que levantar la serpiente. Tiene que estar una asta. ¿Qué altura? 5, 10, 15 metros, quién sabe. Manténlo alto. Hay que levantar la serpiente. De todas las formas en Cristo pudo haber muerto. La crucifixión no sería lo normal por su tiempo, especialmente siendo judío. Apedreado, ¿sí? Eso era común en los tiempos, en la ley de Dios. Ahorcado, hasta eso. Pero crucificado, era cosa de romanos. Y Cristo era judío. ¿Por qué Cristo murió de esa manera? Y él mismo hace énfasis en eso en Juan 12, versículos 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Ahora, si yo leo este versículo, y usted y yo, como tenemos un poco de conocimiento, decimos, bueno, Cristo, cuando fue levantado, ¿de qué estaba hablando? ¿Su resurrección? ¿Que es levantado a la tierra? ¿Su ascensión? ¿Cuando ascendió a los cielos? Y si no hubiera más explicación, tal vez uno podría pensar en esas cosas. Pero el mismo apóstol Juan nos deja saber de qué Cristo estaba hablando, ¿no es cierto? 33 dice, esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Porque si Cristo hubiera sido apedreado como Esteban, no muere levantado. Más nadie lo vería siquiera. Sería cubierto de piedras. Si fuera muerto con Juan el Bautista, degollado, tampoco sería levantado. Cristo fue crucificado. Murió en la cruz. La cruz no estaba acostada. Obviamente cuando lo pusieron en la cruz era acostado. Después levantan la cruz, lo insertan en el agujero, para que públicamente la muerte de este reo es manifestada a todos. Obviamente, una cosa que infunde temor a cualquier persona que esté considerando hacer semejante delito. Va a decir, bueno, no quiero terminar como aquel, no quiero esa tortura, mira la agonía de ese que dura horas y horas y horas y no se muere. No, mejor no robo ese banco. ¿Ya ve? El propósito de la crucifixión era infundir un miedo intenso a cualquier persona que estuviese pensando hacer el mismo delito. Ahora, en cuanto al simbolismo, la serpiente fue levantada, vista en todas direcciones, de lo más lejos. Cristo fue levantado de la tierra en su hora en la crucifixión. En el pasaje de Juan 3, Jesús explica que aquel que creyere en él tendrá la vida eterna. Esto fue el remedio
por los que habían sido mordidos por la serpiente de bronce allá en Números 21. Pero otra semejanza entre las dos situaciones es que el castigo también fue el remedio. El castigo fue el remedio. Las serpientes ardientes, ¿qué eran? ¿Bendición? No, era un castigo. El pueblo murmuró, Dios manda a las serpientes y comienzan a morder a las gentes. Irónicamente, el remedio que Dios escogió era ser una serpiente de bronce. Uno pensaría un águila, como la bandera mexicana, el águila devorando la víbora. No, quiero que hagas el ejemplo del mismo símbolo del castigo y que lo pongan alto. Interesante. 1 Pedro 2. ¿Qué podría simbolizar esto en lo que Cristo hizo? 1 Pedro 2, versículo 24. Hablando de Jesús, dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Cristo el perfecto, el inmarcesible, llevó nuestros pecados. ¿Qué es lo que acarrea la muerte? El pecado. Cristo, cuando fue levantado de la tierra en la cruz, cargó en él nuestros pecados. Lo mismo que ocasiona nuestra muerte, ocasionó la muerte de él. No solamente eso, Colosenses 2, verso 14. Colosenses lo hace aún más gráfico la explicación. Colosenses 2, verso 14. Colosenses 2, 14. Dice, rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros. Esto hace referencia a un documento que tiene todas nuestras deudas, nuestros delitos. Para cada uno puede ser varias páginas, tales volúmenes de deudas espirituales. Dice, Cristo la quitó de en medio y la enclavó ¿dónde? En la cruz. Ahora, no es una cosa que ni Pilato, ni Herodes, ni las Marías, ni Juan, ni ningún centurión pudo ver. Cosas espirituales. Ellos vieron el título sobre su cabeza, Jesús, Nazaret, Rey de los Judíos. Dios vio en la cruz del Calvario todos los pecados de todos los seres humanos, clavados a la cruz del Calvario. De modo que el remedio para nosotros es el mismo que el castigo. Igual como la serpiente ardiente del Antiguo Testamento. Porque es por el poder de la cruz que Dios sana y Dios salva. Efesios 2, ya que estamos ahí, cerquita. Efesios 2, verso 16. La cruz es lo que da reconciliación entre Dios y los hombres. Efesios 2, 16. Dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo consiguió la reconciliación entre Dios santo y hombre pecador a través de su obra en la cruz. Nosotros que somos mordidos por esa mordida fatal del pecado, obtenemos salvación y vida eterna y sanidad del alma a través de mirar, creer en aquel que murió por nosotros. La oferta de sanidad del Antiguo Testamento fue abierta a todos los que reconocieron su estado fatal. Los que fueron mordidos dijeron, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahí está la serpiente, mírala. No, no te creo. Bueno, te mueres en tus pecados. La oferta de salvación es abierta a todos a los que creen en Jesús. De la misma manera es abierta para todos. Ahora bien, hasta ahora, diríamos, regresando al pasaje de Ezequías,
Ezequías, ¿por qué destruiste la serpiente de bronce? Porque era una cosa buena. Es más, era una prefiguración de Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo? ¿A poco no debiéramos, por lo menos, preservar en la cultura, en la tradición judía, de que esta serpiente produjo vida y salud a muchas gentes enfermas? ¿A poco no deberíamos preservar esto como símbolo de aquel que viene, del Mesías, que viene más adelante? Por eso es importante ver la perversión de la serpiente de bronce. Vuelven a Reyes 18. Según Reyes 18, van a ver por qué Ezequías fue elogiado por Dios cuando él cuando hizo pedazos la serpiente de bronce. Según Reyes 18, versículo 4 de nuevo. Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos, despedazó la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel y llamóle por nombre Neustán. Unos más o menos 700 años después del evento en Números, de la jornada del desierto, el pueblo de Israel había pervertido algo sumamente bueno. La serpiente de bronce lo habían convertido en un ídolo. Versículo 4 dice que le quemaban perfume e incienso a la serpiente de bronce. Ahora, este perfume que quemaban, según Dios, en Éxodo 30, tiene que ser únicamente para adoración a Jehová, a ningún otro objeto. Es más, ya leímos en Éxodo 20 de no honrar las imágenes. Levítico 26:1, no haréis ídolos, escultura, estatua, ni piedra pintada para inclinarlos. O sea, Dios es muy claro. Aunque existen cosas tangibles que yo he utilizado, como la vara de Aarón, como la vara de Moisés, como diferentes altares, como la serpiente de bronce, esas cosas, aunque eran buenas, incumplieron un propósito, nunca deberían llegar a ser causa de idolatría entre el pueblo de Dios. Pero vemos que siempre ha existido el peligro para el hombre involucrar algo palpable en la adoración a Dios. Algunos de ustedes han venido de una tradición católica. Según entiendo, aunque yo no he sido partícipe en el catolicismo, yo sé que involucra cosas palpables. Yo sé que involucra cosas tangibles, cosas que uno puede ver, que según alegan, para ayudar en la adoración. Ahora, Dios es muy claro de no hacer imágenes, de no honrar imágenes, de que no hay necesidad de esas cosas para poder adorar a Dios. Cristo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu, en verdad. No dicen carne y sangre, no dicen con objetos y con cosas palpables, no, en espíritu y en verdad. Así que nada de eso es necesario, más bien contiene grandes peligros, como estamos viendo en esta mañana. Existe el peligro, aún para creyentes, de adorar a lo que es un símbolo de la salvación. Ahora, la serpiente de bronce fue levantada en la bandera, la asta, como ya hablamos, simboliza a Cristo, lo entendemos perfectamente. ¿Sería apropiado para un creyente adorar algún símbolo cristiano? El pez. Cristo dijo, os haré pescadores de hombres. Así que tengo mi estatua de peces ahí. No. ¿Sería bueno para el cristiano adorar al instrumento sobre el cual Cristo fue crucificado? Ahora tenemos una cruz ahí. Tenemos una cruz en el logo de la iglesia. Jamás les he incitado, jamás les incitaré a que adoren delante de la cruz.
Cuando mencionamos la cruz, cuando Pablo menciona la cruz, dice, me glorío en la cruz. ¿Sabe lo que está hablando? No de dos trozos de madera que formaron la cruz en Cristo murió. No en el objeto palpable, sino en la misión de Cristo sobre esa cruz. Porque eso es lo que nos otorgó la salvación. El pueblo de Israel falló grandemente. Cuando tomaron esa cosa tangible como el medio de su sanidad y salvación. Eso fue su gran error. De haber reconocido que, estoy hablando de la generación posterior, 700 años después del evento de Números. Si ese pueblo hubiera mantenido a esa serpiente en su lugar correcto, gracias Dios por esa serpiente, por proveerla, por nuestra sanidad, esa generación pasada, y no la adoran como Dios, hasta el día de hoy estuviera en Israel. Pero como convirtieron la criatura en un Dios, le honraban, le quemaban perfumes, le trataban como si fuera un Dios, Ezequías hizo lo que se tuvo que hacer, despedazó ese objeto de idolatría. Vayan a Gálatas capítulo 6, Gálatas 6. Puede ser la cruz, puede ser la tumba vacía, puede ser el pan, puede ser la copa, puede ser cualquier otro símbolo de nuestra salvación. Ningún símbolo es digno de nuestra adoración. Si queremos ser bíblicos, la única palabra que podemos utilizar para hablar de estos símbolos, Gálatas 6, 14, por ejemplo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se gloriaba en la cruz de Jesús. No fue adoración, sino regocijó que a través de lo que Cristo hizo en la cruz, pudo tener el perdón de pecados. No es el símbolo que adoramos, es aquel que utilizó ese símbolo para darnos la vida eterna. Uno podría hasta decir, bueno, yo quiero visitar el sepulcro donde Cristo estuvo por 3 días porque ese lugar, qué hermoso. Y uno puede regocijarse por eso, por la tumba vacía. Pero no es el momento de decir, yo adoro la tumba vacía. Yo tengo mi estatua, mi réplica de la tumba vacía. Mis hermanos, no podemos, como creyentes, dejar que algo tangible llegue a ser, aunque sea un símbolo bueno de algo que Dios ordenó, llegue a ser más importante que aquel que lo dio. Es blasfemia y es inútil para alguien, y voy a decir las palabras muy cuidadosas. Si alguien utiliza una joyería que tiene una cruz aquí, una pulsera, un collar, un anillo, lo que sea, y cree, porque tiene esa cruz, es mi adoración a Dios, está muy equivocado. Si tú no reconoces a aquel que murió en la cruz, estás mal. Blasfemia. Ahora, si usted usa la prenda de cruz y glorificas a Dios y reconoces a aquel que murió en la cruz, está bien, no tengo problema con eso. No creo que haya ninguna prohibición bíblica. Pero ostentar la cruz y ni siquiera creer en aquel que murió en la cruz, hay un gran problema, un grandísimo problema. Vamos a Apocalipsis 5 para terminar. Les voy a mostrar a quién hay que dar perfumes y adoración y alabanza. Apocalipsis 5, versículo 8. Es interesante que Dios es tan poderoso que si Él quiere rescatar algún artefacto del pasado, lo puede hacer. Hallamos en el libro de Apocalipsis un templo con artefactos de la antigüedad. Si Dios hubiese querido, guarda el arca de Noé lo tiene ahí en la gloria. Puede hacerlo porque es Dios. Si Dios quisiera guardar la cruz donde Cristo murió, en la cruz literal donde Él murió, podría tenerla allá en la gloria. Sin embargo, cuando
miramos lo que hay en el cielo, Apocalipsis 5, y lo que la gente está adorando. Versículos 8 y 9 dicen así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Miren eso. En Reyes, el pueblo quemaba perfumes a la serpiente ardiente. Un gran error. Gran error. Aquí, estas copas de oro llenas de perfumes, oración de los santos, son ¿para quién? Para el Cordero. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. No encuentro ninguna adoración en la cruz de Jesús. Porque no es la oración un símbolo. Es la oración aquel que murió en esa cruz. No es la oración la tumba vacía. Es la oración de aquel que resucitó la tumba vacía. Punto es, mis hermanos, tenemos que tener mucho, mucho cuidado de no permitir que ninguna piedra de tropiezo entre en nuestra vida, para que convertamos aquello que es bueno y sano a un objeto de idolatría. Y usted dice: bueno, nunca me podría pasar. Tampoco lo pensaron los hijos de Israel. El día en que vieron a la serpiente fueron sanados, jamás pensaban en esa generación que esa serpiente sería causa de idolatría. 7 generaciones después ya estaba bien inculcada en su cultura de adorar a la serpiente de bronce. Así que damos mucho cuidado, no dar ni una pulgada de espacio al diablo, no dar lugar al diablo para que entre la idolatría a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, estamos contentos que servimos a un Dios vivo, un Dios que, aunque no lo hemos visto, creemos que Él es, porque se manifiesta por su creación, se manifiesta por su palabra. No necesitamos ayudas de cosas tangibles para aumentar nuestra adoración, pues tú nos mandas a adorarte en espíritu, en verdad. Y Señor, ayúdanos a evitar cualquier peligro, cualquier tentación de tomar algún objeto, aunque sea buen objeto, y elevarlo al nivel de adoración. Padre, nos gozamos por la cruz de Cristo, nos gozamos por la tumba vacía, nos gozamos por tantos objetos en tu vida, pero la verdad adoramos al único que es digno de adoración, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, haz que nuestras prioridades sean todo en su lugar correcto, que nuestra oración sea singularmente para ti. Solo Dios, solo tu Dios adorarás y a solo Él servirás. Queremos cumplir eso, Padre. Así guárdanos nuestros corazones y mentes de permitir que algo más tome el lugar que a ti te corresponde. Padre, si hubiera alguien aquí que no te conoce como Salvador, que no ha mirado a la cruz de Cristo para mirar a aquel que murió por nosotros, a aquel que da vida eterna, todo el que cree en Él, haz que hoy día, Padre, contemple su situación, que morir sin Cristo es una condenación. Morir sin Jesús como Salvador es sufrir la pena por sus pecados. Pero tú, Señor, fuiste levantado en alto. De modo que hoy en día, de los 4 esquinas de la tierra, todo el mundo te puede ver. Puede ver lo que tú hiciste por ellos, pagando por sus pecados en la cruz del Calvario. Fuiste sepultado, resucitaste el tercer día y da vida eterna a todo aquel que en ti cree. Así que, Padre, queremos ver almas ganadas, queremos ver personas venir a los pies de Cristo. Y para eso necesitamos de que tu Santo Espíritu haga el trabajo que ningún hombre puede hacer. Y Padre, te damos las gracias por lo que ya somos salvos y deseamos siempre, Padre, andar en tus caminos. Deseamos siempre darte el primer lugar que te corresponde. Padre, gracias una vez más por tu santa palabra. En nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto.